Bienvenidos nuevamente, estimados estudiantes de la Universidad César Vallejo. Después de haber resuelto satisfactoriamente tu examen parcial, vamos a dar pase a los módulos 3 y 4. En esta ocasión, hablaremos un poco más en el módulo 3 con respecto a la ortografía acentual y especial. De igual modo que en los módulos anteriores, abordaremos algunas nociones teóricas, así como también desarrollaremos ciertos ejercicios propuestos para comprender la parte aplicativa de este módulo. En efecto, vamos a hablar un poco acerca de las reglas de ortografía acentual. Con dicho propósito, es necesario recordar primero a qué denominamos acento. El acento se puede definir de manera muy simple como la mayor fuerza de voz que recae en una sílaba dentro de toda palabra. De igual modo, cabe mencionar que este acento puede cambiar de posición en las palabras y es en función a ello que éstas pueden clasificarse en 4 categorías. Tenemos de esta manera a las palabras agudas. Las palabras agudas serán aquellas que llevan el acento en la última sílaba. Su regla de tildación responde a lo siguiente. Si la palabra es aguda y termina en N, S o vocal, automáticamente deberá llevar una tilde. Podríamos colocar como ejemplos la palabra delfín, que termina en N, debe llevar tilde, o la palabra compás, que termina en S y debe llevar tilde. No obstante, otros casos podrían ser la palabra trabajar, que no termina en NS o vocal y por ello es una palabra aguda que no debe llevar tilde. Por otro lado, tenemos a las palabras graves. Las palabras graves constituyen la categoría más grande dentro del idioma español y su característica principal recae en que llevan el acento en la penúltima sílaba. La regla de tildación de este tipo de palabras responde a lo siguiente. Solo se tildarán aquellas palabras graves que no terminen en N, en S o vocal. De este modo, podríamos considerar algunos casos, como por ejemplo la palabra lápiz. No termina en N, S o vocal y por ende debe llevar tilde. Otras palabras que podríamos mencionar serían el término ángel. Termina en L, no es ni N, S o vocal y en consecuencia debe llevar tilde. Sin embargo, si consideráramos alguna palabra como ventana, termina en vocal y por dicho motivo no es tildada. Por otro lado, y en tercer lugar, tenemos a las palabras esdrújulas, las cuales llevan la mayor fuerza de voz o el acento en la antepenúltima sílaba. Su regla de tildación es mucho más sencilla, puesto que toda palabra esdrújula debe llevar tilde. Ejemplo, límite, búsqueda, ángeles, árboles. Cada uno de los términos mencionados debe llevar una tilde. Finalmente, tenemos la palabra sobresdrújula. ¿Cuándo voy a decir que una palabra es sobresdrújula? Cuando la mayor fuerza de voz o acento recaiga sobre la trasantepenúltima sílaba. Generalmente, este tipo de términos son verbos. Cómpraselo, llévaselo. Este tipo de palabras cumple esa normativa. Y al igual que las esdrújulas, en todos los casos deberá colocarse una tilde. Hay que tener en cuenta que hay ciertos casos especiales que pueden escapar a estas reglas. Uno de ellos refiere a la siguiente situación. Si la palabra grave termina en S
antes de una consonante igual debe llevar tilde, como el caso del término cómics o bíceps. Cuando tenemos una consonante antes de la S, podemos decir que es una excepción a la regla. Muy bien, revisemos algunas preguntas entonces sobre las principales reglas de tildación acentual. Pregunta número 1. Marca la alternativa que presenta solo palabras agudas. En este caso, podríamos decir que la respuesta correcta es la clave B. La pregunta es ¿por qué? Analicemos un poco. Libertad, mayor fuerza de voz en la última sílaba. Maíz, última sílaba. Filial, última sílaba. A pesar de que solo una de estas palabras lleva tilde, la pregunta nos remite a encontrar la serie que contenga términos que podrían clasificarse como palabras agudas. Pregunta número 2. Señala la serie de palabras correctamente tildada. En este caso, la alternativa correcta sería la clave A. Teórico lleva tilde por tratarse de una palabra esdrújula. Cien pies, una palabra aguda que termina en S y cumple la regla. Búsqueda, por tratarse de una palabra esdrújula. En este caso, esa sería la respuesta correcta. Pregunta número 3. Las palabras humildad y llévalo son respectivamente. Si analizamos la palabra humildad, lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Por ende, se puede clasificar como una palabra aguda. Sin embargo, la palabra llévalo es esdrújula, pues lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Llévalo. Por lo tanto, la respuesta correcta a este ejercicio sería la clave D, aguda y esdrújula, en ese orden. Pregunta 4. ¿En cuál de las series todas las palabras deben tildarse? Vamos a revisar entonces dicho caso. La clave correcta para este ejercicio sería la letra D. ¿Pero por qué la D? Si tenemos mártir, debe llevar tilde por tratarse de una palabra grave que no termina ni en N, S o vocal. La palabra compás debe llevar tilde por tratarse de una palabra aguda terminada en S. Escríbelo se trata de una palabra esdrújula y si recordamos la regla, todas las palabras esdrújulas deberían llevar tilde. Por ese motivo, la respuesta, como ya se dijo anteriormente, sería la clave D. Revisemos ahora algunas de las reglas de ortografía especial, en este caso la tilde diacrítica. Esta tilde sirve para diferenciar aquellas palabras que tienen el mismo significante, es decir, aquellas palabras que se escriben de forma idéntica. No obstante, por lo general, estos casos de tilde diacrítica se aplican a palabras monosílabas, tal cual vamos a observar a continuación. Las palabras tú con tilde y tú sin tilde se pueden diferenciar del siguiente modo. Tú llevará tilde cuando refiere a un pronombre personal y tú tan solo un determinante posesivo. Ejemplo, tú irás sola a tu casa. El primer tú llevará tilde por justamente referirse al pronombre en segunda persona. Te con tilde, te sin tilde. Te con tilde refiere a un sustantivo que hace alusión a la bebida o infusión, mientras que te sin tilde se conserva como tal si refiere a un pronombre personal. Ejemplo, te invito a un té. Ese último té debe llevar tilde por hacer alusión a la bebida. De con tilde, de sin tilde. De llevará tilde cuando esté relacionada
a una conjugación del verbo dar, mientras que de sin tilde tan solo hace alusión a una preposición o conector. Ojalá te dé el anillo de bodas. El primer de lleva tilde por referirse al verbo dar. El con tilde, el sin tilde. Él llevará tilde cuando obviamente hace alusión al pronombre en tercera persona, mientras que él se conserva sin tilde cuando refiere al artículo. Él es el más inteligente. El primer él lleva tilde porque refiere a un pronombre. Ahora bien, tenemos el caso de mi con tilde y mi sin tilde. Mi debe llevar tilde también cuando se refiere a un pronombre personal, mientras que mi se conserva sin tilde si refiere a un posesivo. A mí me importa mi trabajo. En este caso, el primer mi lleva tilde porque se refiere a uno mismo. Hay un pronombre personal. Más con tilde, más sin tilde. Más llevará tilde si es que refiere a un adverbio de cantidad, mientras que más se conserva sin tilde si hace alusión a un sinónimo del conector pero. Ejemplo, estudió más no dio el examen. El primer más lleva tilde porque está relacionado a una idea de cantidad. C con tilde, C sin tilde. La palabra C llevará tilde cuando refiere a una conjugación de los verbos ser o saber, mientras que C permanece sin tilde siempre y cuando trate de un pronombre personal. Ejemplo, sé que se maquilla mucho. Sé, yo sé del verbo saber, debe llevar tilde. Sí con tilde, sí sin tilde. Sí llevará tilde cuando sea un adverbio de afirmación, cuando me sirva para afirmar un hecho, mientras que sí se conserva sin tilde cuando exprese una idea condicional. Ejemplo, si vas a la playa, ahí hay una condición, por lo tanto ese sí no lleva tilde, te doy el sí, afirmación, debe llevar tilde. Y otro de los casos bastante frecuentes dentro de toda redacción es el caso de las palabras aún con tilde y aún sin tilde. Aún llevará tilde cuando sea sinónimo de todavía. Aún me quedan algunos años para graduarme de la universidad. Todavía me quedan algunos años para graduarme de la universidad. Debe llevar tilde. Sin embargo, la palabra aún se mantiene sin tilde cuando sea un sinónimo de incluso. Ejemplo, todos llegaron a la fiesta, aún los que vivían más lejos, incluso los que vivían más lejos. Hay que tener cuidado también con algunos casos excepcionales. Por ejemplo, la palabra solo o la letra O no exigen tildación diacrítica. No, al menos que exista una ambigüedad muy grande. Por otro lado, las palabras conocidas como demostrativos, este, ese, aquel, por más que cumplan una función de pronombre, tampoco deberán llevar una tilde. A continuación, revisemos algunas preguntas sobre tildación diacrítica. Pregunta 5. ¿En qué oración la palabra de debe ser tildada? Vamos a revisar cada uno de los enunciados y nos daremos cuenta que es la clave C la que contiene este caso. ¿Por qué? La oración te dice, no me dé más explicaciones por ahora. No me dé más explicaciones. Ese de es una conjugación del verbo dar y es el único caso donde este término
debe llevar una tilde. Pregunta número 6. Señala la oración correctamente tildada. Revisemos algunos casos. La clave A te dice, solo pensaba, desde ese solo que ya lleva tilde, encontramos un error. Recuerda que fue una de las excepciones que comentábamos en la parte teórica. Clave B, ahora te serviré más té. Recuerda que la palabra té solo lleva tilde si refiere a la infusión y no al pronombre. Hay un error en la clave B. Clave C. El alumno no debería llevar tilde ese él, porque no está funcionando como un pronombre, sino como un artículo. Clave D. Ojalá, palabra aguda, terminada en vocal, nos dé más tiempo, nos dé, verbo dar, más tiempo, adverbio de cantidad, para esa tarea. Vemos que se están cumpliendo todos los casos explicados. Por ello, la clave correcta para esta pregunta 6 sería la alternativa D. Pregunta 7. ¿En qué oración la palabra aún debe tildarse? Para que la palabra aún lleve tilde, debe ser sinónimo de la palabra todavía. Busquemos entre las alternativas en cuál de los casos se cumple esta comparación. Si revisamos con cuidado, nos vamos a dar cuenta que en 3 alternativas la palabra aún puede ser reemplazado por el término incluso, pero no es el caso que nos están pidiendo, sino que la palabra aún haga alusión a una expresión de tiempo, en este caso similar a todavía. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra D. Aún faltan muchos años, todavía faltan muchos años para poder graduarme. Pregunta 8. Señala la oración correctamente tildada. Si revisamos este ejercicio, en todos los casos se habla sobre el uso de la tilde diacrítica en la palabra sí. Recordemos que hay un caso especial a través del cual esta palabra debe llevar tilde, y ese caso es una afirmación. ¿Cómo aparece en la clave A? Si encontramos un buen lugar para cenar, estoy afirmando una idea con total seguridad. Revisemos ahora un tercer y último tipo de tildación. Este último tipo de tildación se denomina enfática. ¿Cuándo vamos a hablar de una tilde enfática? Por lo general, esta tilde va a ser utilizada en oraciones indirectas, pero también en aquellas que puedan exigir el uso de un signo de interrogación o exclamación. De este modo, hay una forma muy práctica de reconocer en qué casos estas palabras interrogativas y exclamativas deben llevar tilde. Básicamente nos vamos a guiar de este cuadro. Tenemos la palabra qué. Si puede ser reemplazada por qué cosa, automáticamente vamos a colocar una tilde. Ellos sabían qué hacer ahora. Vamos a tomar 2 ejemplos más. Si tuviese la palabra quién y puedo reemplazarla por qué persona, voy a colocarle una tilde. Dime con quién iremos a la fiesta. Dime con qué persona iremos a la fiesta. Si el reemplazo se puede realizar, automáticamente colocamos una tilde enfática. Podríamos revisar también la situación que se da con la palabra cuándo. Si cuándo es reemplazado por en qué momento, también colocaremos una tilde. Pregúntale
¿Cuándo viajaremos? Pregúntale en qué momento viajaremos. Se conserva la tilde enfática. Ahora, todos los casos con los que trabaja esta tilde son aquellos pronombres interrogativos o exclamativos, tales como la palabra qué, quién, dónde, cuándo, entre otras que hagan alusión a este tipo de idea. Revisemos entonces los últimos ejercicios de este módulo número 3. Finalmente revisemos algunos ítems sobre la tilde enfática. Pregunta 9. Señala la oración que contiene un correcto uso de esta tilde. Si revisamos cada uno de los casos, vamos a encontrar que la alternativa C es la clave correcta. La pregunta es ¿por qué? El enunciado te dice, quisiera saber cómo realizar la maqueta. Y lo puedo reemplazar por la frase ya mencionada, ¿no? Quisiera saber de qué manera realizar la maqueta. Como el cambio o el reemplazo es válido, esta palabra como debe conservar una tilde. Pregunta 10. Señala la oración en la que la palabra quién debe llevar tilde. Recuerda que para que la palabra quién lleve tilde es necesario poder reemplazarla con la frase ¿qué persona? Entonces, si revisamos las 4 alternativas, la clave correcta sería la letra A y vamos a verificarlo. Me gustaría saber por quién se enteraron. Me gustaría saber por qué persona se enteraron. Como el reemplazo es evidente, la palabra quién en esta circunstancia debe llevar una tilde. Pregunta 11. ¿En qué oración la palabra cómo debe tildarse? Recuerda que para resolver este ejercicio necesitamos reemplazar la palabra cómo por la expresión de qué manera. Si revisamos todas las alternativas y todos los enunciados, vamos a llegar a una respuesta, la cual figura en la clave B. Dime cómo te llamas, dime de qué manera te llamas, para poder registrarte. Allí se evidencia el uso correcto. Finalmente, pregunta 12. Señala la oración en la que la palabra que debe tildarse. Para que pueda tildarse la palabra que, puedes trabajar con el artificio que te explicaba. Puedes reemplazar este término con la frase ¿qué cosa? Si se cumple dicho cambio, automáticamente la palabra que deberá llevar una tilde. La clave correcta para este ejercicio sería la letra B. Quisiera saber qué comprar. Quisiera saber qué cosa comprar. Justamente por esa idea es que debemos colocar tilde en este segundo enunciado. Y hasta aquí la parte teórica y los ejercicios propuestos para lo que corresponde al módulo 3. Nos vemos en un próximo video ya para culminar nuestro taller de habilidades comunicativas. Nos vemos.